Bueno, precisamente esta mañana tenemos que hablar de esas mesas que se conformaron para revisar ciertas leyes existentes en nuestro país. Fueron inauguradas ya el martes estas mesas que van a venir a evaluar ciertas reformas que son necesarias hacer a ciertas leyes, entre ellas la ley electoral y de partidos políticos, la ley de contrataciones y otras que, bueno, han dejado entrever en estos últimos meses que es necesario una reforma bastante íntegra y profunda para evitar entonces casos de corrupción como los que se han destapado en recientes semanas. Esta mañana nosotros le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Tenemos con nosotros a la diputada Ninette Montenegro de Encuentro por Guatemala. Diputada, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias a ustedes por la entrevista. A usted, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y Carmen Aide Barra, analista del Movimiento Pro Justicia. Carmen, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, Ninette, quisiera empezar hablando sobre la situación actual en la que se encuentra el país. Vemos todo lo que ha pasado en recientes meses. ¿Qué diría usted que es el papel que juega el Congreso? ¿Qué papel jugó el Congreso en todo esto que estamos viviendo? Bueno, yo creo que lo que está pasando es una lógica reacción luego del destape de CICIG a hechos verdaderamente anómalos que atropellan la dignidad del país, pero sobre todo corroen el erario nacional. No es nada nuevo, siempre hemos hablado en contra de la corrupción y la hemos evidenciado porque al final es un cáncer y un flagelo que destruye vidas en Guatemala, literalmente, en salud, en educación, en vivienda, pero dicho desde otro escenario y por otra persona extranjera, ha generado esta empatía que me parece muy positiva. ¿Tiene el Congreso, perdón, Ninette, alguna responsabilidad en todos los actos que hemos visto, en todos los actos de corrupción que han surgido? Le quiero contar, yo estimaría que no puedo generalizar, porque es lo que está haciendo la sociedad. El Congreso lo único que maneja es su propio presupuesto, que son más o menos 480 millones. Nosotros aprobamos el presupuesto y quien maneja presupuesto de más de 70,000 millones es el Ejecutivo. Y ahí es donde estaba la verdadera fuente de corrupción, inmigración, aduanas, SAT, Ministerio de Comunicaciones. Pero ellos siempre tiraron los dardos para acá para mantener distraída a la población. Y el Congreso contribuyó con su anomia, su falta de voluntad política, las interpelaciones eternas y no escuchar a la población, que es el gran error del político tradicional, no escuchar a la población y no trabajar de la mano con la sociedad civil. Ese fue el gran error y hoy tiene la oportunidad de enmendar la plana. Eso precisamente le iba a comentar, Ninette, o sea, sí sé que los fondos que fueron tergiversados y malversados no son del Congreso, pero cuando escuchamos de que desde hace años está la necesidad de reformar ciertas leyes, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de contrataciones, y que se ha ignorado, se han engavetado realmente esas propuestas, uno dice, bueno, el Congreso, los diputados tienen cierta responsabilidad en esto, como menciona usted, en no tomar quizá las cartas en el asunto. Yo le diría que enorme responsabilidad y total en ese sentido. El problema es que nosotros somos 3 diputados, los únicos que no se han transfugado, y que hacemos con 63 de un color más 36 del otro, que juntos hacen casi los 100 diputados, que nos aplastan y deciden ley de contrataciones, quién va a ser el contralor, quiénes van a ser los magistrados, no nos consultan y fuera del Congreso han tomado grandes decisiones. Entonces, el problema es cómo se ha dado la correlación de fuerzas para 3 diputados, que hemos hecho todo nuestro mejor esfuerzo y nos hemos opuesto, dejamos razonado nuestro voto, pero al final es insuficiente, ¿verdad? Claro. Carmen, ¿cómo ves tú entonces el panorama también que estamos viviendo? Y en específico esta mañana discutiendo esas mesas de discusión que se han armado para reformar estas leyes existentes. ¿Cómo ves tú todo el proceso que se ha llevado a cabo? Bueno, yo veo que el Congreso de la República, en términos generales, podría, como una decisión colegiada, ayudar a superar esta crisis política que estamos viviendo con un saldo positivo, o bien podría más bien causar más frustración, más descontento, dependiendo de las decisiones que finalmente se tomen en el Pleno y en algunas de las mesas. Me voy a explicar. El Congreso de la República, dependiendo de cómo se vea, podrá haber fallado más o menos en su labor legislativa, pero donde de verdad nos tiene una deuda altísima pendiente es en el ejercicio del control parlamentario,
y no es porque ella esté acá presente, pero es la diputada Montenegro y los diputados de Encuentro por Guatemala realmente los únicos que han ejercido desde que están en el Congreso esa labor parlamentaria. Son los que con mucha frecuencia exponen cuáles son las anomalías, los presuntos actos de corrupción que se están llevando a cabo en diferentes instituciones del Estado, pero el resto de bancadas no, se han dedicado a seguir el proselitismo y a seguir el proselitismo utilizando la plataforma del Congreso de la República y los recursos del Congreso de la República, de manera que la coyuntura ha llevado al Congreso de la República una demanda para mejorar la legislación en temas del régimen electoral, en temas de leyes anticorrupción, en temas de justicia. Hay una alta posibilidad de que tengamos salidas positivas en el tema de justicia y en el tema de probidad, porque las mesas están a cargo de 2 diputados que tienen experiencia y que han trabajado esos temas y han llevado a buen puerto propuestas en esa materia. Lo que preocupa es el tema electoral, que es el tema más sensible y más demandado en esta coyuntura, que ha quedado en manos del presidente del Congreso, y ahí es donde surge un primer cuestionamiento. ¿Por qué el presidente del Congreso baja del Olimpo o deja temporalmente el Olimpo para ir a presidir una mesa? Él va sin duda alguna a defender intereses. Te digo, es algo que muchos ciudadanos se están preguntando, claro, y muchos analistas dicen, bueno, exactamente, ¿por qué venir y querer presidir esa mesa, esa comisión? Y hay cierta incredulidad, siento yo, en cuanto a que realmente sean esos, digamos, los diputados, los congresistas que estén liderando, que estén viendo este tipo de reformas, especialmente en esa que tú mencionas, la ley electoral y de partidos políticos. Es que ese es el problema, y ahí yo me temo que las cosas no van a ir bien, a menos que las demandas y que la presión social sea fuerte y se sepa canalizar. Si no se sabe canalizar eso, el presidente del Congreso va a hacer lo que quiera con esa mesa y va a crear nuevas fuentes de frustración y no va a haber algo satisfactorio. De hecho, se escuchó, Carmen, perdón que te interrumpa, pero sí, el martes se escuchaba dentro de esta sesión que tuvieron cuando se inauguraron estas mesas, el caso de un señor que pidió la palabra, que quiso hablar y que Luis Rabel como que no le cedió la palabra nunca. Es que ese era un acto protocolario, como que el momento para ir no era el apropiado. Exactamente, era un acto protocolario, entonces, no fue el presidente, sino era alguien que estaba en la conducción del acto protocolario quien siguió hablando y no dio la palabra. Pero el momento para ir a discutir los temas empieza la semana entrante, y ahí es donde todos tenemos que estar alertas, y ahí sí, ir a pedir la palabra y a llevar las propuestas, y ojalá propuestas técnicas que sean viables, susceptibles de ser aprobadas. Pero el Congreso de la República está en un momento clave, y sí tenemos que ponerle ojo a esa mesa de los temas electorales. Yo no tengo ningún problema con las otras dos, porque la diputada Montenegro tiene una trayectoria probada de poder manejar este tipo de eventos y hacerlo bien, igual el diputado Oliverio García Rodas, que por años ha presidido una mesa de temas de justicia, de donde han salido muy buenos aportes en materia legislativa. Ninette, hablando de estas mesas, bueno, sabemos que tú quedaste a cargo de esta mesa para reformar ciertos aspectos de la ley de contratación del Estado. Específicamente, porque tú me lo mencionabas, ahora creo yo que es prioridad saber identificar esos puntos que necesitan o que son urgentes a reformar. Dentro de esta ley de contrataciones, ¿cuáles van a ser esas prioridades? Sí, vamos a escuchar propuestas ya medianamente acabadas del BID, que parece que tiene propuestas muy interesantes de una reforma integral y de 2 o 3 partidos. Y luego a la sociedad guatemalteca, que tiene propuestas, digamos que aisladas, pero que también es importante. Para mí, son 11 los títulos de la ley de contrataciones. 7 reformas ha tenido, la última fue en el 2011, donde ya se incluye al INE para el tema del control de los, para precios de referencia, perdón. A mí me parece que hay temas fundamentales, por ejemplo, las modalidades de compra.
hay que revisar esas modalidades de licitación, de excepción, de contrato abierto, de compra directa. Otro tema, la unidad de precalificado adscrita al Ministerio de Comunicaciones y a Covial ha sido la fuente más grande de corrupción, donde ha habido denuncias, en donde hasta para poder precalificar a determinada empresa se les extorsiona y se les cobra hasta un 30%. Las juntas calificadoras, es el extremo que el jefe inmediato puede decidir a quién pone para calificar, y pone a su secretaria o al conserje, que no es, que no me refiero por la profesión, sino me refiero que tiene que ser gente experta en calificar determinado producto, determinado precio, determinado conocimiento. No puede seguir siendo así. Y ahí es donde las juntas de licitación, las empresas supervisoras, que resulta que la empresa supervisora es la misma de la empresa constructora. Todas esas cosas, las fianzas de compromiso, las fianzas de cumplimiento, raras veces se han cumplido. Hay avance financiero, pero no hay avance físico, y cuando se va a exigir que cumplan con la obra, no pagan las fianzas de compromiso y cumplimiento porque las empresas no están solventes y se acaban de construir. Son empresas de reciente creación y muchas de cartón. Es mucho. Yo le diría, o te diría, la fuente más grande de corrupción emana de una aplicación indebida de la ley de contrataciones. Medicamentos, por ejemplo. No, a veces sabemos que es un contrato botín para abierto, quienes están claro, y es grave, pero no solo es medicamentos, es carretera, es bienes, es servicios, las rentas. Hoy día ya se llega al extremo que se renta computadoras, equipo de sonido, cafeteras. Eso no puede seguir así. Bueno, tú mismo lo mencionas, es tanto lo que hay que componer, lo que hay que corregir para parar, como tú dices, este flujo de dinero y de corrupción. Y el tiempo aquí es clave, porque dicen que, bueno, si uno se llega a tardar, en eso estará el peligro, y muchos temen de que lleguen las elecciones, se elija un nuevo gobierno y que estas reformas no estén, bueno, ya realizadas y no aprobadas. Sí. ¿Qué van a hacer ustedes con la cuestión del tiempo? O sea, el tiempo ahorita está, creo yo, contra ustedes. Estamos contra el tiempo, pero ya hay propuestas iniciales. Lo que falta es escuchar a la sociedad para ver qué opina de esas propuestas y qué modificaciones le hacen. Y depende de lo que la gente con la que trabajemos nos ayude. Por ejemplo, nosotros quisiéramos trabajar junio y julio, nada más. Nada más me refiero a que en el periodo ordinario entregar resultados para que haya voluntad política de reformar, porque si llegamos a la contienda electoral y no tenemos reformas a la ley de contratación, a lo mejor nunca van a haber. Eso es lo que se teme. Entonces, eso es lo que quisiéramos. Entonces, no podemos hacer una modificación total, pero sí una reforma integral. Perfecto. ¿Tú también estás de acuerdo, Carmen, que deberían de quedar aprobadas estas reformas antes de las elecciones? Por supuesto, incluso en algunos temas que ya están anticipados, que ya están adelantados, la Comisión Permanente podría convocar a sesiones extraordinarias. Por ejemplo, la ley de carrera judicial tiene años de estar siendo discutida en el Congreso de la República. Ya hay un proyecto que tiene un alto consenso de las autoridades del sistema de justicia. Han participado también las asociaciones gremiales de operadores de justicia. Está la ley del Ministerio Público. En fin, hay la ley de servicio civil del OJ. Esos temas se han trabajado por años. Esos temas tienen que estar listos pronto y pueden ser trabajados vía sesiones extraordinarias. El problema es que las bancadas mayoritarias no quieren sesiones extraordinarias, y hay dos obligaciones constitucionales pendientes para el Congreso de la República que hay que remarcar. Uno, la Corte de Constitucionalidad no está integrada, porque a partir de que el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre es designado vicepresidente de la República, queda una vacante. Claro, hay un vacío, hay que llenarlo. Claro, hay una magistrada suplente, pero esa magistrada suplente no va a tener quien la supla si ella tiene que salir del país o se enferma, etcétera. O sea, el Congreso tiene la obligación constitucional de nombrar a un nuevo magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, y también entre sus funciones está elegir funcionarios. Tiene que elegir al director del instituto o directora del Instituto de la Defensa Pública Penal. Ese cargo está realmente vacante desde agosto.